En Medellín vamos bien. Para disfrutar de manera segura de este encuentro, les recordamos usar siempre el tapabocas cubriendo boca y nariz, lavar las manos, usar alcohol o antibacterial. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad, diría Neruda. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de esos códigos, hallamos manera de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les da la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. La actividad que tendremos a continuación hace parte de la franja Salón del Libro Infantil y Juvenil que hemos pensado para conversar sobre temas como literatura, política, ciencia, periodismo, arte, poesía, las palabras y temas contemporáneos. La actividad que tendremos a continuación se titula Aventura Ultra Deformer, taller de libro álbum. En este taller, con Pedro Mancini, ilustrador e historietista, aprenderás a crear una historia con dibujos. El objetivo es desarrollar los elementos del libro álbum ilustrado para narrar con ritmo, clima y de una forma dinámica. Realizaremos registro fotográfico y audiovisual con fines divulgativos. Si no deseas ser parte de este, te solicitamos que lo hagas saber al equipo organizador que esté identificado con camisetas de la fiesta. Recuerden visitar nuestras redes sociales @Fiesta del Libro en Twitter e Instagram y Fiesta del Libro y la Cultura en Facebook usando el hashtag Fiesta del Libro 2021. Bienvenidos. Hola, hola. ¿Está bien? Bueno, wow, un montón de gente. Mi idea era como que cada uno se presente, pero me parece que tomaría todo el tiempo del taller. Eh, así que nos vamos a ahorrar esa parte, que está buena porque en general empiezo como preguntando un poco eh, para conocerlos y entender qué relación tienen con el dibujo, qué experiencia tienen. Estos talleres en general me encuentro con la sorpresa de que viene gente que trabaja profesionalmente con el dibujo o gente que dibuja por afición o gente que detesta el dibujo y en general es una sorpresa. Yo empiezo entonces por presentarme a mí. Mi nombre es Pedro Mancini, soy dibujante, historietista, ilustrador de Argentina, seguro se dieron cuenta por mi acento. Bueno, vengo publicando historietas en Argentina, en algunos otros países también, desde hace alrededor de 15 años. Y nada, es mi primera vez acá en Colombia, estoy súper encantado. Eh, este es un taller sobre libro álbum. ¿Tienen idea de lo que es un libro álbum? Me imagino que sí, porque están acá en la Feria del Libro, en la Fiesta del Libro. ¿Alguien quiere aventurar una, una idea de qué es el libro álbum? A ver. Exacto. Totalmente. ¿Escucharon? No. Bueno. Bueno, el libro álbum estuvo perfecta esa definición. Tiene que ver con, es un formato, ¿no? Es uno de los tantos formatos que hay para contar historias, como puede ser un cómic, o puede ser una película, o una obra de teatro, lo que sea. Hola, hola. Hola, hola. El libro álbum es uno de los tantos formatos. Podríamos decir que está en el medio entre la literatura y los campos del dibujo, ¿no? La gráfica, incluso la plástica.
O sea, ilustradores que trabajan en libros álbum, por ahí tienen como una formación de bellas artes, o yo soy dibujante de historietas mayormente, pero trabajo también haciendo libro álbum, y mi formación es más del dibujo de línea, más gráfico, ¿no? No tanto que ver con la pintura o la plástica. Pero bueno, estamos hablando de que los elementos son los textos, las palabras y la imagen, los dibujos, los collages, las pinturas, ¿no? Ilustraciones. Pero ¿qué pasa? El desafío, y me parece lo interesante que tiene el libro álbum, es que hay que tratar de evitar todo lo que dijo. ¿Tu nombre cómo es? ¿Cómo? Alex. Como dijo bien Alex, que es lo más importante para mí, es en el tema de entender que el texto y la imagen se tienen que complementar, no tienen que ser redundantes. O sea, no vamos a decir, entonces el hombre caminaba apesadumbrado hacia su trabajo, ¿se entiende? Y que la imagen sea exactamente un hombre apesadumbrado. O sea, el dibujo tiene que completar la idea, tiene que haber más información. Podemos agregar información del contexto, del lugar, de cómo es el lugar ese, de la vestimenta del hombre, que cuente un poquito más sobre cómo es la vida. Incluso la expresión de su cara o la expresión corporal, ¿no? No es lo mismo una persona que camina hacia su trabajo así que una persona que trabaja, se dirige así como más segura y más contenta. Entonces, esto me parece que es lo más importante y lo que quiero que prestemos atención a la hora de trabajar. Es el tema de que texto e imagen entendamos que es la información que estamos dando al lector y que ahí se va a formar una nueva idea, ¿no? Complementando estos dos elementos. ¿Se entendió eso? Bueno. Por supuesto que en un taller corto no hay ningún tipo de pretensión de que dibujen, entre comillas, bien o cero presión en cuanto a lo que salga. Lo que más me importa, lo más interesante para mí es que trabajen la creatividad, ¿no? Que le apuesten a las ideas, a ver qué sucede a partir de estos disparadores que yo les voy a dar. Así que cero presión, pueden dibujar con 2 palitos porque a mí lo que me interesa es otra cosa. Nadie va a juzgar el nivel de dibujo, que pasa mucho en talleres, como la gente se achica un poco por no me sale tal cosa. Tengan en cuenta sí que es importante algunas decisiones en cuanto al dibujo que tienen que ver con, por ejemplo, lo que se llama, lo que es un encuadre, que es como un concepto que viene por ahí del cine, de la fotografía, ¿entienden lo que es? El encuadre es el lugar en donde yo decido posicionar la cámara. Por supuesto, en el dibujo no hay una cámara, pero es básicamente el punto de vista desde donde yo tomo la escena. No es lo mismo tomar un primer plano de un rostro que tomar una gran escena en donde yo puedo ver el contexto y el escenario. Entonces, dependiendo de lo que quieran expresar, por ahí de golpe pueden jugar con eso, con la cámara. O sea, si quieren hacer foco en la expresión de un personaje, pueden acercar la cámara o poner la cámara. O sea, se entiende que no es poner una cámara literalmente, no hace falta que le diga. Bueno, así que dicho esto, lo que les propongo yo es, dentro de los libros álbum hay lo que yo pienso que son como sistemas de libro, o sea, como propuestas de libro, como puede ser, por ejemplo, un abecedario. Existen los abecedarios en los libros álbum que son ir letra por letra y agregarle alguna característica particular. No sé si conocen al ilustrador llamado Edward Gorey, que hizo un abecedario macabro en donde cada letra representaba a un niño que moría de diferentes maneras. Por ejemplo, A es de Alberto, que murió tomando veneno y es un niño tomando veneno. O sea, muy espantoso y muy tétrico, pero bueno, era la onda de Edward Gorey. ¿Lo conocen? ¿Alguien conoce? ¿Sí? ¿No? Es la gran influencia de Tim Burton, del director de cine. Como la estética salió de ahí totalmente. Bueno,
Lo que van a encontrar ahí en las consignas, se agarra una cada uno, por ahí tengan que compartir, no sé cuántas hay. Es la misma hojita para todo el mundo. Es un sistema de libro que yo trabajé recientemente que me parecía divertido para que trabajen. Van a encontrar que hay varios tildes. ¿Todos tienen una hojita a mano? Bueno, van a encontrar que cada texto empieza con un o lamentablemente o por suerte. Lamentablemente y por suerte, todo el tiempo. Ustedes van a tener que elegir uno solo de todos estos. ¿De acuerdo? Y la lógica de estos libros es una primera página que dice lamentablemente algo. La siguiente página es por suerte tal cosa. O sea, lamentablemente los aliens comenzaron a invadir la ciudad. Segunda página, y piensen en esto que está bueno, de dar vuelta a la página y la sorpresa que va a tener el lector al ver lo que sucede después. O sea, es un juego que se puede aprovechar, ¿no? Por ejemplo, puede ser una escena de los aliens invadiendo, tirando rayos láser a la ciudad y destruyendo todo. Pero, por suerte, Juan pudo refugiarse abajo de unos escombros. Entonces, pueden dibujar tal vez el mismo escenario, todo hecho pelota, digamos en Argentina hecho pelota, y el personajito este que se refugia. Y acuérdense de esto de sumar información, de que haya más data, que sea más rica la idea, ¿no? Que no quede solamente en lo explícito del texto. Así que van a elegir una de estas y van a desarrollarla, o sea, van a hacer 2 páginas más que continúen esa idea. ¿Sí? O sea, el tiempo creo que va a dar para 3 dibujos sencillos. ¿De acuerdo? Así que, lamentablemente se perdieron en el bosque. Por suerte encontraron un árbol de manzanas. O lo que quieran, o sea, ahí usen su imaginación y vayan para el lado que quieran. Y lo que les decía, en cuanto al trabajo del libro álbum, por supuesto que cuando uno tiene el encargo de un libro álbum, empieza a trabajar en eso, hay muchas instancias. Lo primero siempre, lo que yo recomendaría es leer el texto, incorporarlo, entenderlo. En general, vieron que la dinámica del libro álbum es un texto corto, en líneas muy generales, ¿no? Hay de todo, pero es una línea o 2 líneas de texto. Sobre todo, tal vez hay mucho libro álbum infantil, entonces los textos son como sencillos. Y las imágenes abarcan la mayor parte de la página, o sea, o una página entera o la doble página directamente, ¿no? Grandes dibujos de doble página con un pequeño texto. Está interesante también que piensen un poco la relación del texto y el dibujo, que el texto no quede ahí colgado, apretado abajo porque lo pusieron a último momento y no lo pensaron. Que lo pueden incorporar al dibujo, pueden dejar un espacio en blanco en donde el texto esté incrustado o pueden buscarle con creatividad alguna forma de incorporar el texto. Estoy tirando demasiada información, voy a aflojar. Así que, bueno, les decía, leer el texto, entenderlo, incorporarlo. Después hay un momento de diseño de personajes, ¿no? Si tenemos personajes recurrentes, está bueno que los dibujen y los tengan bien incorporados. Después vendrá el momento del storyboard, como en una película en donde uno despliega todo el libro. O sea, es lo más recomendable, ¿no? Cada artista, cada autor después trabaja como se le ocurre. Cuando uno no hace el story de entrada, probablemente se mete en problemas, porque es más sencillo tener todo el libro repasado y entonces uno puede ver de forma global todo y puede entender el ritmo, si todo funciona bien, si hay alguna parte muy apresurada. Ahí uno puede descartar a tiempo cosas, puede sumar cosas. No se entiende esto, bueno, tal vez necesita una ilustración más en el medio entre 2 momentos, etcétera. El story, y bueno, después ya es realizar el libro álbum. Acá nos vamos a quedar en un punto medio como si fuera en algo más esquemático, ¿no? Como de story. O sea, a lo que voy es que no se cuelguen a hacer un dibujo, una ilustración
muy, como con mucho detalle que nos tome. Traten de pensar también el tiempo que tenemos. Creo que tendremos como media hora por cada dibujo. ¿De acuerdo? Bueno, eso es. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Se entendió la consigna? Por suerte, lamentablemente. Si llegan a ser más de 3, está buenísimo. Pero siempre la lógica es lamentablemente, por suerte, lamentablemente, por suerte. ¿Se entiende? Caras de desconcierto. Bueno, me pueden pedir ayuda, todo el tiempo me puedo acercar y les ayudo. ¿De acuerdo? Bueno, materiales libres, agarren lo que quieran. Hago mucho ruido. De golpe si me acerco a la gente me voy a...
por suerte, ¿no? O sea, pueden elegir cualquiera de esas para arrancar. ¿No se entendió eso? Sí. ¿Dibujo acá o...? No, digo en general, en su vida. ¿Has hecho talleres o algo? Ok. ¿Fanzines o algo? ¿Más del palo de la historia, del cómic? ¿O más del palo del cómic? ¿O ilustración? Ah, ok, súper.
¿Qué pasa? Te trabaste.
¿Me das permiso, por favor? Agradecemos su presencia en esta actividad y les invitamos a recorrer los demás espacios de la fiesta. Disfruten de estos días. Para los interesados, en breves minutos en este mismo salón tendremos la actividad Pica-Pau Amarelo. El sitio de Pica-Pau Amarelo es una finca mágica en el interior de Brasil en el que todo puede pasar. Nos acompañarán los personajes de esta obra de Monteiro Lobato en una tarde de cuentería y juegos. Si quieres tener a la fiesta del libro y la cultura contigo todo el tiempo y programarte para disfrutarla al máximo, puedes descargar la aplicación para teléfonos móviles y tabletas. Están disponibles para iOS y Android. Agradecemos nuevamente a las marcas aliadas que hacen posible junto a la quinta fiesta del libro y la cultura. Agradecemos al colombiano, a Confama, Confenalco, Postobón, El Tiempo, Caracol Radio, Radiónica, Chocolate Jet, EPM, Biblioteca Pública Piloto, Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad, ASI Medellín y a la Cámara Colombiana del Libro.